Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Eso que veíamos recién de Pepín, eso es violencia. Es una violencia que nos tiran sobre el rostro a todos en la Argentina. Y es una violencia de todos los días. Cada uno que pasa de estos días marca que él sigue absolutamente impune, protegido por todo lo que es la Corte Suprema de Justicia que él eligió, el 50%, y por el sistema político y mediático que determina que para determinada gente hay protección y para otros incluye todo lo contrario. Es una verdadera pena. Y hablando de violencia, vamos a hablar de la local, pero también vamos a hacer referencia a la que conmueve al mundo, la muerte de dos periodistas, lo de la chilena que ya hemos mencionado, y la periodista que murió, que fue asesinada en Palestina. Duele las consecuencias que ha traído para todo el periodismo, para el Jazeera, etcétera, esta inseguridad que provoca que hayan matado a una persona que estaba protegida de todas las maneras, con su casco, con su chaleco de balas, pero le apuntaron al rostro para asesinarla. Y cuando se produjo el funeral de esta periodista, hubo una represión de las autoridades israelíes que, bueno, la estamos viendo, es de verdad otro elemento conmovedor. Miren ustedes, bamboleándose el cajón que lleva a la periodista asesinada, porque además le ha costado, primero al gobierno de Israel, que después no dijo nada más, tras palabras de su primer ministro, y a algún sector del periodismo, no todo, no los involucramos a todos los periodistas, pero hay un diario de Israel, de los más importantes, que ha querido negar que el asesinato haya sido cometido de la manera que el mundo lo sabe y procura atribuirlo a los sectores palestinos. Es decir, muerte, represión y mentira es un combo inaceptable en una sociedad, en una ciudad, en un ámbito de mucha violencia. También destacábamos la semana pasada atentados que se produjeron en Israel. Así cuesta mucho verdaderamente vivir. Y sin embargo tenemos personas que en cualquier parte donde pongamos la mirada están fogoneando esa violencia. Aprecien ustedes lo que Bolsonaro es capaz de decir sobre la felicidad que le provoca que la gente esté armada. Esta violencia que se padece en Brasil, se padece en Argentina, en general, en América Latina y en los Estados Unidos, ni lo mencionemos. Es muy triste porque hay quienes permanentemente apuestan a ese mundo violento. E vocês sabem, eu sempre digo que povo armado jamais será escravizado. Cada vez mais, nós damos esse direito a todos vocês. Esse governo não teme, muito pelo contrário, fica muito feliz quando cidadãos de bem e responsáveis buscam comprar uma arma de fogo. No está bien de la cabeza, pero interpreta la violencia que hay en el mundo de una manera cabal. Con eso consiguió ser presidente del Brasil. Este hombre, el preferido de Vargas Llosa, pese a que es un payaso, como dice el propio Vargas Llosa, pero él para Brasil prefiere un payaso que un hombre que procure llevar lo más arriba posible a los sectores vulnerables y a los medios sectores del Brasil. Pero ya vendrá eso. Estamos hablando de la locura de este hombre que dice que es una maravilla que estén armados y que van a hacer todo lo posible y se enorgullece de quien anda armado por la vida. Ustedes recuerdan lo que dijo aquí Patricia Bullrich, una de las tantas candidatas a presidentas que surgen desde la derecha, siempre con un discurso pro violencia. Eso es un tema de las personas. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Algo que uno se pregunta, cuando estamos armados, la violencia se acerca mucho a la muerte. Si no estamos armados, ¿cuántas veces? Todos hemos discutido alguna vez en el tránsito, todos hemos tenido un mal momento. Ese mal momento, para quien está armado, no se sabe cómo termina. Es como una tentación. ¿Cómo vamos a pedirle a la gente que se arme? O a decir, el que quiera andar armado, que ande armado. Mire, lo que ha pasado hoy es terrible. Una discusión de tránsito termina con la vida de una persona. Este hombre asesinó, después de discutir en la calle, de auto a auto seguramente, persiguió a la persona con la que había discutido y lo mató de 4 balazos. Esto es
inadmisible. El que quiera andar armado, que ande armado. Si esta persona no hubiese estado con armas, hubiese ocurrido lo que 1000 veces, todo el tiempo, sucede particularmente en las grandes ciudades. La discusión de un auto al otro, el gesto de rechazo por una maniobra, en fin, todos padecemos y hemos sido también causantes posiblemente de ese tipo de situaciones. Pero la persona que está armada puede proceder. Mire, vamos a mostrarle 3 o 4 noticias que tienen que ver con esto, como para pensar que gente como Bullrich o como Bolsonaro están llevando, ahí está el jubilado que mató al ladrón en Quilmes, no quiero agarrar un arma nunca más, lo dijo tarde, ya había matado, persiguió al ladrón de 15 años que le robó la moto y le pegó 2 tiros en la pierna, entraron a robar. Bueno, esto es parte de una información casi cotidiana de lo que se da en la violencia que vivimos, que masticamos, que está permanentemente acechándonos, o nosotros en acechanza con lo que implican las armas, la cercanía con las mismas. Bueno, parece mentira que un presidente de Brasil, o se tildó eso, o una candidata a presidenta en la Argentina puedan sostener un favor tan amplio, tan grande con relación a las armas. No están bien de la cabeza. Sencillamente uno llegó a presidente y la otra quiere llegar también a presidenta de la República. Y mientras tanto están los grandes paladines, qué sé yo, de la democracia entre comillas, de la libertad entre comillas, serviles de un régimen pavoroso que está asolando al mundo. Y entonces aparece Vargas Llosa, ya convertido en el más grande de los serviles, de los que habla español por lo menos en el mundo entero, diciendo que a ese Bolsonaro, el que acabamos de escuchar, sería bueno ponerle otra vez, pegado a lo que vamos a poner de Vargas Llosa, poner otra vez a Bolsonaro para que se vea la estupidez que dice el escritor. Prefiere a Bolsonaro, las payasadas de Bolsonaro, pero esa no es una payasada. Le llamamos payasada a que un hombre se pronuncie de la forma que lo hace habitualmente a favor de la violencia Bolsonaro, pero le llaman payasada, casi que alivianando los adjetivos que corresponderían Vargas Llosa. Y en consecuencia, es mejor Bolsonaro que Lula. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y creo que preferiría que hubiera esa libertad de la que hemos gozado, a pesar de tener gobiernos autoritarios, gobiernos rígidos, que sin embargo tenían un gran desinterés en la literatura, un desinterés que se traducía básicamente en libertad. Entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero Bolsonaro, desde luego, con las payasadas de Bolsonaro, no es Lula. E vocês sabem, eu sempre digo que povo armado jamais será escravizado. Cada vez mais, nós damos esse direito a todos vocês. Esse governo não teme, muito pelo contrário, fica muito feliz quando cidadãos de bem e responsáveis buscam comprar uma arma de fogo. La cumbre neoliberal. Así son los neoliberales. Ese es Vargas Llosa, ese es Bolsonaro. Y aquí tenemos unos cuantos representantes de este tipo de criterios. Hablan de la libertad para quitársela a la gente. Hablan de la democracia para robársela, para opacarla, porque no sirve la democracia si no ganan ellos. Piense cuántas veces terminan hablando de fraude si ellos ven que no van a ganar. Cuántas veces la elección de los candidatos se hace corrompida, la posibilidad de elegir bien, por las noticias, por las persecuciones que decretan sobre determinadas personas de la política. Bueno, ahí los tenemos. A un Melconian, por ejemplo, Melconian que dice, basta de derechos, va a señalar una cosa que es una gran verdad,
que tiene que provocarle mucho orgullo a los que estaban en el gobierno hasta el 2015. Hubo derechos entre el 2008 y el 2015, se generaron muchos derechos y otra vez el gobierno actual también está generando derechos para mejorar la calidad de vida, para que nos sintamos una mejor sociedad, para que seamos un poquito más felices dentro de lo posible. Pero miren ustedes lo que dice Melconian. Hay una ensalada donde va a haber que estar muy atento y muy probablemente quienes puedan ser gobierno a futuro. Que vos tenés la mitad de gobierno pidiendo futuros derechos adquiridos, de cualquier cosa. En Argentina. De cualquier cosa. ¿Viste que hay derecho adquirido? De cualquier cosa. Muy ¿De qué bien. lado está? Segundo, no haga más nada, no haga más nada. No metan más derechos adquiridos, porque entre el 2008 y 2015 metieron montones de derechos. No metan más derechos adquiridos, porque entre el 2008 y 2015 metieron montones de derechos Perdón, ¿te adquiridos. quieres meter una moratoria previsional nueva? Por eso. Bueno, esa brutalidad que dice este hombre, ese enojo que tiene con los derechos, basta recordar de qué derechos estamos hablando. Por ejemplo, matrimonio igualitario. Basta de derechos. Parece mentira que esto pueda decirse porque están envalentonados, porque de la provocación han pasado directamente a la agresión en lo que dicen. Esto es muy agresivo para los que ganaron esos derechos. Pretende serlo para el gobierno que estaba en estos momentos. Cualquier integrante de aquel gobierno hasta el 2015 está diciendo que bien nosotros, qué bien que lo hicimos entonces. Están enojados porque le dábamos derechos a quienes estaban sin ellos, pero que eran derechos humanos que teníamos que dar respuesta como gobierno. Parece mentira, a eso se anima Melconian. Bueno, están apareciendo todas las figuras. El neoliberalismo también va a deshistoriar, va a poner la historia debajo de la alfombra, la propia, de los brutales errores cometidos, aquellos hasta el 2001 y los recientes del 2015 al 2019. Entonces, hay que bancarse que aparezca una figura como la de Cavallo. Mi primera pregunta ¿es posible en la Argentina hacer una nueva convertibilidad que nos saque del infierno de la inflación? Sí, es posible. ¿Es posible en la Argentina hacer una nueva convertibilidad? Sí, es posible. Pero hay que entender bien qué fue la convertibilidad. La convertibilidad fue, antes que nada, legalizar el uso del dólar como moneda porque era lo que la gente había elegido para proteger su ahorro y para poder defenderse en momentos de muy alta inflación. Lo mismo que pasa ahora. Porque están a favor de que reaparezca la convertibilidad o dolarizar la economía. Todo esto les vendría muy bien, porque ellos dentro de ese sistema van a estar fantásticos, pero van a estar muy mal los integrantes, los millones y millones de los que llamamos pueblo, el pueblo vulnerable, el pueblo de los sectores medios. Sabemos en la cuestión económica que no hay manera de defender la dolarización. La hizo Ecuador, dicen, la llevó Cavallo. Fíjese en Ecuador, el drama que han tenido económicamente durante todos estos años, ni siquiera Correa pudo cambiar el tema de la dolarización. Pero están apareciendo de todas las maneras y algunos de ellos son graciosos. Van 3 días a TN, 2 días a La Nación Más, los halagan de tal manera, les hacen sentir que son personajes que resultan incuestionables para la gente, bueno, la gente que lo sigue quizás a esos canales, y Pichetto se lanza a candidato a presidente de la República. Es una carrera muy loca la de la derecha en la Argentina, pero veamos a Pichetto provocándonos una sonrisa, porque él también dice, ¿y por qué yo no? ¿Por qué no voy a ser presidente? Y allí está. Lo que no vamos a avalar es la cultura y la ideología del paurismo. Es creer que esos sectores que son funcionales a un determinado proyecto político se retroalimente, se consolide en el tiempo y que el único destino de la Argentina sea ser pobre. Una Argentina uniformemente pobre con planes para siempre. Ese no es el mundo que la Argentina requiere y necesita. Bueno, ahí está Pichetto lanzándose también de cierta manera a candidato a la presidencia de la República. Lo acompaña un personaje con Ramón Puertas. ¿Se acuerda de Puertas? Puertas es
aquellos jueces que habilitaban escuchas que desde Misiones que se hacían en la ciudad de Buenos Aires en los tiempos de Macri, pegado al teléfono escuchando a su familia, por ejemplo, o a todas las personas a las que él veía mal, por más que Casanelo le haya dado un salvoconducto, que es una de las vergüenzas que hay, porque ya era presidente. Entonces, ¿para qué tener procesado al presidente? Se habrá preguntado ese juez. Escúchelo a puertas. Me preocupa que las 4 cabezas del frente opositor, el radicalismo, el PRO, Lilita y nosotros, el peronismo republicano federal, podamos salir claramente a decirle al país: estas son las acciones que se deben llevar adelante para resolver problemas que son mucho más graves que los del 2001. En el 2001 Argentina no tenía inflación, tenía una industria bien equipada, exportábamos petróleo, exportábamos gas y electricidad a todos los países. Hoy todo eso escasea. Problemas que son mucho más graves que los del 2001. En el 2001 Argentina no tenía inflación, tenía una industria bien equipada, exportábamos petróleo, exportábamos gas y electricidad a todos los países. Hoy todo eso escasea. A esta demencial declaración es parte de una forma de provocar. Es una manera violenta de hablarnos. ¿Cuál de ustedes no recuerda lo que pasó en el 2001? ¿Cómo veníamos en el 2001? Más de 2 millones de desocupados, 150 pesos los jubilados, la clase media abandonando todo aquello que en determinado momento más o menos se había acostumbrado a tener, qué sé yo, el club, el colegio, etcétera. Todo tenían que abandonarlo, todo tenían que dejarlo. Fue una verdadera tragedia y además robaron a todo el mundo, porque al final fueron robados. No hubo la posibilidad de resarcirse de todo. Y él viene y dice ahora que estamos peor en este momento que en el 2001. Mire, le voy a mostrar algo al paso, porque después volvemos a esta violencia constante de la derecha en la Argentina y en el mundo. Pero el trigo puede ser ayudado por el Estado. El Estado siempre está dando una muy buena mano. Mire lo que es la noticia, la información, que habla de una posibilidad de aumentar en 25 millones de toneladas la producción de trigo. Bueno, esto lo apuntala el gobierno, el mismo gobierno que ya les prestó miles de millones de pesos para que compraran maquinaria en 2021 y en 2022. 2020 y 2021, para ser más exactos. Pero volvamos a esta inclemencia que tienen con algo más humano. La Nación, con Milei, poniéndose de acuerdo en reducir los trabajadores del Estado. Quiero decirle que los números que ya le hemos presentado en más de una ocasión muestran que hubo más empleados del Estado durante Macri que hasta el 2015. Esto, por supuesto, lo desconoce la gente. Lo que se dijo siempre fue que este tipo de gobiernos da mucho trabajo en el Estado. Ellos dieron muchísimo trabajo, naturalmente, a los de ellos, con un detalle. Eran empleados mucho más caros porque era gente que no sabía vivir con 30 o 40 mil pesos y de movida ganaban 80 o 90. ¿Se acuerda de todo ese desastre? Bueno, ahora le están hablando a Milei para que, si llega a ser presidente, que también puede ser Pichetto, Milei, Bullrich, cualquiera en este momento se puede animar a ser presidente. Pruébese la banda por las dudas y mírese al espejo y dígase: ¿cómo me queda? No está tan mal. Porque cualquiera puede lanzarse a esto. Bueno, supongamos que Milei es presidente. ¿Qué haría con los empleados de públicos? Hay que echarlos a todos. Se incorpora una planta permanente. 410 en el Ministerio de Economía. Solo en Economía. Vos lo sacás, porque si yo soy Javier Milei, tengo todo el poder, lo sacás, al minuto los tenés en la calle bombardeándote. Los tenés en la calle bombardeándote. De hecho, yo hablo de 3 familias de reformas. Y la reforma del Estado que va sobre lo que tiene que ver del sistema previsional y lo que tiene que ver con la planta permanente de empleados públicos corresponden a la segunda fase de las reformas. Sos un poco gradualista. Entonces, o me estás haciendo un biribiri. No. Porque vos recién me dijiste política de shock. Pero a ver, vos, por eso, digamos, las de shock son las que van en la primera generación de las reformas. Bueno, ¿cuáles son las de shock? Y hablamos del efecto. Es la reforma del Estado. Vos ahí una de las cosas que podés hacer es bajar un montón de partidas que implican unos gastos enormes y de los cuales se beneficia la política y no la gente. Llámese la inversión pública. Esta es segunda generación, pero ¿lo sacás o no? ¿Lo sacás del Estado? Es que tarde o temprano sí los vas a sacar. Claro, no, tarde o temprano. Bueno, pero es que son las reformas. Lo notable de esto es que lo pueden decir y no parece que ellos le teman a las consecuencias.
porque saben que los negros han votado a Bolsonaro, pese a que Bolsonaro dice que no sirven ni para procrear. Las mujeres han votado a Trump, pese a que estaba comprobadísimo que era un acosador, un abusador, un grosero, un misógino. Y entonces, ¿por qué piensan ellos, los empleados estatales que están viendo que el proyecto pasa por echarlos a ellos, y por supuesto que es verdad lo que están diciendo, bueno, si ese es el proyecto, parecería que es imposible votarlos, pero en principio debe haber unos cuantos que lo hayan votado. Bueno, hubo docentes, ven ustedes lo que padecen los docentes, que seguramente votaron el gobierno de la derecha. Hubo jubilados que votaron al gobierno de la derecha para después perder el 20%. Pasan cosas muy extrañas en el mundo, pero hay que dar la pelea todos los días. Hay que ofrecer la lucha constantemente. Como dice Eve de Bonafini, y después lo vamos a ver, la lucha no es una cuestión de un día, no es un rato, es algo de todos los días. Y cuando se asume hasta que no se puede más o hasta que llegan los límites naturales para cualquier persona, hay que dar esa pelea, hay que dar esa lucha. Mire, La Nación Más le llama misiles a todas las buenas medidas que desde adentro del gobierno le piden al gobierno. Y atención, que es muy interesante que el gobierno atienda esos pedidos de aquellos con los que parece que está peleándose mucho. No obstante, lo cual está diciéndole que sí a varias de esas propuestas que se le hacen. ¿Habrá una especie de punto de encuentro en el futuro? ¿Seguirá el gobierno atendiendo esos reclamos y esto permitirá un acercamiento? Que no vendría nada mal, pensando todo lo que se puede padecer con esta gente. Miren lo que dicen. Acá tenemos los 3 misiles que el kirchnerismo le envió a Guzmán en los últimos 10 días. El primero es el ingreso básico universal, que es el último proyecto que se anunció y que lo presentó el kirchnerismo más duro, y donde el fondo le está diciendo a Guzmán, mire, plata ustedes para eso, para pagar eso no tienen. El segundo es la moratoria previsional. Ayer el fondo le dijo a Guzmán, esa moratoria no va con los números que estuvimos acordando, y Guzmán le dijo, quédense tranquilos, que no, este proyecto acá no avanza, que es el que vos hacías referencia, María Laura. Y después está lo que sí avanzó, el misil que sí impactó del kirchnerismo, presionó en el Congreso y consiguió que el gobierno acelerara la suba del salario mínimo vital y móvil. Misiles es, por ejemplo, más de 13 millones de personas recibirán el refuerzo de ingresos. El organismo que conduce Fernanda Raberta informó que la implementación de las inscripciones virtuales fue un éxito, ya que se logró procesar más del 98% de las solicitudes. 2 factores destacaron: la actualización de datos personales y la bancarización de las personas. Más de 13 millones, ¿qué me dice? Este es otro misil. 1 millón de jubilados y pensionados se beneficiarán con la suba del salario mínimo en agosto. La compensación será solo para aquellas personas que se hayan jubilado con 30 o más años de aportes efectivos sin haber acudido a una moratoria. Más misiles, tablet gratis de ENACOM, el único requisito para acceder a una tablet desde el inicio de la pandemia. El uso de los dispositivos tecnológicos ha incrementado significativamente para evitar la presencialidad y tomó un lugar de importancia. El plan prevé la distribución de 140.000 tablets. Otro misil, el último por ahora, pero podemos lanzar varios. El gobierno adelantó a junio los aumentos del salario mínimo. Este es un misil que pretende La Nación Más. Le tiraron al gobierno desde adentro del gobierno. El gobierno lo recibió con los brazos abiertos. Ahí está el salario mínimo. Por lo tanto, uno sueña con que de a poco se vayan acercando las posiciones que se habían separado muchísimo justamente en nombre de los principios de unos y de la idea posibilista de los otros. Habrá que buscar ese punto de encuentro, porque si no, como decimos todos los días, tuvimos toda esta semana con el título "Si no los devoran los de afuera". Y mire quiénes son los de afuera, mire todo lo que son capaces de hacer. Acá o en cualquier lado. Eduardo Rubiño es un hombre de Más Madrid. Si usted le presta atención a lo que dice de la gente de Vox, de la derecha en España, le parecerá que está hablando a la gente de la derecha de la Argentina. Mire, en definitiva, como decía, ustedes son una estafa y no existe en España un partido más incoherente que Vox. Hablan de defender a los trabajadores mientras votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional y de las prórrogas a los ERTE. Hablan de reducción del gasto político mientras son incapaces de renunciar a ni uno solo de los euros que ustedes reciben de las cuantiosas subvenciones que lleva su partido. Ustedes no han venido a mejorar ni a cuidar nada en nuestro país. Lo que persiguen en realidad es cabalgar un malestar social, pero no para aliviar ese malestar social con más justicia social. Ustedes lo que hacen es emponzoñar la política. Ustedes lo que hacen es agitar la antipolítica. Ustedes han venido a corroer la política.
a desprestigiar las instituciones, a agitar el todos son iguales, a poner el ventilador. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes quieren envenenar la política hasta hacerla impracticable. Bueno, y ellos evidentemente, como hay mucha gente en el mundo de la política, quieren hacer todo lo contrario a lo que él llama empozoñarla. Vamos a decir también, ya que marcamos algunas cosas positivas que están sucediendo, que hay un recorrido muy importante, cualquiera lo sabe, por hacer. El salario, el poder adquisitivo de la gente ha caído muchísimo. Alfredo Serrano Mancilla en CELAC lo dice con mucha claridad. Ahora acompáñenos con estos reclamos que también hay que seguir formulándole al gobierno. Al cumplirse los primeros 22 meses, el salario mínimo alcanzó la inflación que se había generado desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. La pérdida acumulada de ingresos en esos 22 meses representaba 94.000, a valor actual 2.4 salarios mínimos. Sigamos con lo que dice CELAC como fuente. En los últimos 6 meses se acumuló una pérdida de 21.000 pesos adicionales a valor actual, lo que representa más de medio salario mínimo. Desde que comenzó el gobierno hasta abril, los trabajadores acumulan una pérdida de ingresos equivalente a 3 salarios mínimos. Por eso hay que seguir luchando, por eso hay que seguir dando la pelea por el salario en la Argentina. Si continúa la inflación vigente en el primer cuatrimestre de 2022 y se mantiene el calendario de aumentos y adelantos ya definido, los trabajadores sumarían hasta diciembre una pérdida adicional de 1.4 salarios. Durante los últimos 2 años del gobierno de Macri, el salario mínimo quedó muy rezagado respecto al avance de los precios, a tal punto que los trabajadores acumularon una pérdida de ingresos equivalente a 131.000 pesos a valor actual, equivalente a 3.4 salarios mínimos. Esto nos dice que se está mucho mejor, por supuesto, que en los tiempos macristas, pero todavía no se llega a una situación ideal, ni mucho menos. Con el macrismo los trabajadores acumularon más pérdidas que durante la pandemia. Desde que asumió Alberto Fernández, el salario mínimo aumentó 10 veces en los primeros 27 meses de gobierno, aumentando 131% por debajo del aumento del 150% de la inflación acumulada hasta abril. Está todo dicho. De ahí la excelencia del informe que les estamos presentando. Alguien que puede hablar por percepción y porque está en contacto con quienes padecen, con quienes sufren, es Paco Olveira, hablándonos de estos temas. Este no es el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri se perdió el 20% del poder adquisitivo. El gobierno de Macri no le interesaba absolutamente nada los trabajadores. Cerraron las pequeñas y medianas empresas dejando un montón de gente en la calle. No teníamos asistencia del Estado. Estábamos peleando la emergencia alimentaria y Pichetto nos acusaba de que la Iglesia habíamos inventado el hambre en la Argentina. Sí. Es decir, recordemos en dónde estábamos, queda muchísimo camino por hacer, pero si bien estoy en algunas cosas en desacuerdo con el presidente, como que estas cosas se arreglan con una terapia de grupo, también estoy de acuerdo con otras cosas, como que acá el problema es Macri y la renta y toda esa propuesta neoliberal. Ese es el enemigo y ese es el que hay que combatir. Enemigo político, enemigo ideológico, y está perfectamente planteado. A veces ellos cuando pretenden estigmatizar a lo que hay enfrente, hablan de, alguien dijo la palabra enemigo, y cómo tratan ellos, cómo han tratado a todo lo que tienen enfrente. Hay todavía, cuando señala Paco Olveira quiénes son esos enemigos, cita a un sector, a una élite dominante. Bueno, ayer en el Senado se les dio un golpe. Vamos a ver si esto se puede completar y hacerlo ley. El Senado aprobó la creación de un fondo para pagarle al FMI con los dólares de la fuga. 37-31 avanzó la iniciativa del senador Oscar Parrilli. Es aquello que ya en el 2019 reclamaba Cristina Fernández de Kirchner. 8.000 millones creo que hizo en ese momento la cuenta que entró del Fondo Monetario Internacional. Se fueron en meses 30.000 millones. Lo dijo muy claramente y muy bien. Bueno, me parece que esto va a ser un deber de la Argentina, poder determinar esto y establecer mecanismos para evitar que esto no vuelva a suceder. Porque yo digo, otra vez, Néstor, que logró desendeudar a los argentinos del Fondo Monetario allá en el 2005,
que logró reestructurar la deuda con una quita formidable, como nunca se había visto en el mundo, en la deuda defaulteada más grande de la historia del mundo. Todo ese esfuerzo de reestructuración, de pelear por la quita, de pelear por los intereses, de pagarle al fondo junto con Lula en Brasil, todo eso en 3 años y pico, en 4 años, de vuelta todo para atrás. ¿Y qué? ¿Y vamos a agachar de vuelta todos la cabeza con el versito de que, sí, claro que las deudas se paguen, pero que la paguen en mayor parte los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron? Que la paguen en mayor parte los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron, pero no el conjunto de la sociedad argentina. No me parece justo, no me parece justo. Bueno, 3 años más tarde, estas palabras se han hecho realidad con lo que anoche resolvió el Senado. Bueno, media realidad, porque lo que tenemos es media sanción. Alguien que tuvo un discurso muy interesante ayer, porque dijo una verdad tras otra, y vale la pena que lo compartamos con ustedes, fue Adolfo Rodríguez Sá. Lo que estamos sancionando no es lo que estamos sancionando. Lo que estamos sancionando, si es que tenemos el número y si es que logramos aprobarlo, es que vamos a ir contra los bienes fugados de la Argentina, contra los que evadieron, contra los que trampearon, contra los que sometieron al hambre y a la miseria al pueblo argentino. Porque también los economistas deben saber que cuando se fugan millones de dólares, provocan acá inflación, provocan acá devaluación de la moneda, provocan un saqueo del Banco Central. Todo el discurso, esta es una partecita, es como para darles a probar, pero búsquenlo, porque vale la pena cuánto señaló Adolfo Rodríguez Sá sobre quiénes se tienen que hacer cargo y qué es lo que están haciendo y a quiénes están apuntando para que se hagan cargo. Y no poniendo todo el dinero, sino una parte para recaudar, se calcula 20.000 millones de los 86.000 que en realidad se fugaron. De lo que pasa es que se habla particularmente de la relación que ha tenido con la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. También es interesante que ustedes vean lo que se paga, el riesgo que se asume frente a estos enemigos de la libertad de pensar, a quienes se llevan por delante, a todas las personas que ofrecen un carácter, un pensamiento diferente. Lo que vamos a recorrer ahora, de verdad, que no tiene nombre. Primero vamos a escuchar una partecita del discurso del otro día del viernes, Cristina hablando de la pandemia. Es muy importante y tiene que ver con esto que seguramente va a formar parte de esta clase magistral, a la que he llamado Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. ¿Y por qué digo? Porque está claro que si el Estado no existiera, esta universidad, o no tuviera la función, esta universidad y tantísimas otras no existirían. No estarían los 17.000 alumnos estudiando aquí, los 2.000 y pico conectados en la red estudiando, porque cuando uno habla del Estado tiene que bajarlo a tierra. Si uno habla del Estado en términos teóricos únicamente, pero sin ejemplificar lo que el Estado significa en la vida cotidiana de todos nosotros, se hace difícil. Hizo muy bien en recordar la pandemia. Pasaron unos días y estamos preocupados otra vez. Lo verá a continuación en el desarrollo de nuestro programa. Pero lo que quiero contarle no es exactamente el tema de la pandemia, ya vendrá, sino lo que pasó con una persona que, estando al lado de Cristina, frente a este tipo de palabras, al discurso que ofreció, se puso de pie, porque ya se estaban levantando además, y aplaudió a Cristina Fernández de Kirchner. Este es el aplauso que le tributan. Ahí están, se paran todos, la saluda y la aplaude. Verán ustedes lo que le puede costar a este hombre, o lo que quieren que le cueste, haber aplaudido así a Cristina Fernández de Kirchner. Mira esta noticia y por favor no se quede indiferente, porque esto es para el asombro. Naturalmente la noticia está en La Nación Campo. Aplaudió de pie Cristina Kirchner y pidieron que renuncie. Desde una línea interna de la sociedad rural argentina solicitaron que Manuel García Solá
vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que le entregó un honoris causa a la actual vicepresidenta, deje un cargo que tiene como director en la entidad ruralista. Todo lo que hizo fue ponerse de pie y aplaudir. Bueno, ya tiene su costo y seguramente se tendrá que ir de allí porque le harán el vacío, porque no se puede tolerar que alguien esté de acuerdo, admire un discurso del valor académico que había tenido que ofreció Cristina Fernández de Kirchner. Pero hablábamos de la pandemia. La pandemia, cuidado, puede venir una nueva ola, nos tenemos que cuidar. Seguramente ustedes ya tienen alguna persona que inesperadamente dice no pudo venir porque tiene COVID. A mí me pasa con una compañera de trabajo, me pasa con una persona que tenía que venir a entregar un material aquí al canal en el día de hoy. Es decir, del entorno donde uno se mueve. Ya hay como 4 o 5 personas. Quizás a usted le está sucediendo algo parecido, 1, 2, y nos habíamos olvidado de personas cercanas a nosotros que podían contraer la pandemia. Por eso vale la pena que tomemos nota de esto que dice CREPLAC. Estamos en una situación de aumento de casos significativa que podría ser el inicio de una nueva ola. En consultas al sistema de salud, internaciones, estamos muy por debajo de lo que fueron otros momentos. Hay 2 circunstancias. El aumento de la aparición de una variante, la BA2, que es una subvariante de la Omicron, que es mucho más contagiosa, 30% más contagiosa que la Omicron. Y la otra cosa es que con el inicio del frío, y también hay un mito que hay que derribar. Cuando uno dice, me enfermé porque tomé frío, en verdad eso no existe. Uno se enferma porque cuando hace frío, cierra las ventanas, se contagia de enfermedades virales, respiratorias, que están circulando en el aire más fácilmente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ventilar, que no es abrir la ventana cada tanto, sino tener un flujo de ventilación continua, y además usar barbijos en lugares cerrados. Bueno, para que nos pongamos las pilas, esto no terminó. Y sin embargo, uno tiene la sensación, todos hemos caído también en eso, de que la pandemia se había ido. En Estados Unidos tienen muy presente el tema. Mire lo que sucedió, acompáñeme en la visión de estas imágenes que hablan, primero la noticia, han llegado al 1.000.000 de muertes en los Estados Unidos, por eso la bandera a media asta. Es el primer país en llegar al 1.000.000 de muertes y el 25% son latinos, por eso la Casa Blanca luce bandera a media asta. Vean ustedes ahora la información televisiva de lo que ha pasado en Estados Unidos con la pandemia. Y hoy la bandera de la Casa Blanca ondeó a media asta por todos los estadounidenses muertos a causa de esta pandemia. Y es que Estados Unidos es el primer país en superar el 1.000.000 de muertes por coronavirus. Esto equivale a la población entera de San José, en California. Justamente ese es el estado que más fallecimientos registra, seguido de Texas y después Florida. Y entre los latinos, el COVID se llevó 124,000 vidas, lo que representa el 17% de todas esas muertes en el país. Permítanos hacer una pausa ahora y cuando retornemos verá todo lo que en el mundo agreden desde la derecha en temas como el aborto, por ejemplo. Todo lo que se desprenden de los derechos. Pero no vamos a reflejar explícitamente aquí en la Argentina, sino poniendo la mirada en el resto del mundo. Están pasando cosas gravísimas. Vamos a tomar conocimiento por lo menos. Hacemos la pausa y ya venimos. La lucha nunca es un rato. Qué rápidamente Nadir Canolo y mis compañeros captaron esa frase que es de Eve y que viene a reflejar el espíritu con el que vamos a hacer ahora nuestro recorrido. Porque hay que pelear por todo el tiempo, cuando parece que es un derecho conquistado y que seguir defendiéndolo, porque ellos no dan tregua en su manera de llevarse por delante cualquier cosa que sea un derecho ganado por lo que llamamos pueblo, por los derechos humanos, por lo que son principios morales que tendrían que ser la base, el sustento de todo lo que nos relaciona como seres humanos. No obstante, hay que pelear contra esa manera troglodita de vivir, contra ese neandertal que tienen en el corazón muchísimos y siempre coincide que es la derecha. Vamos a empezar por Trump, mire este destacado. ¿De qué se trata? Se trata de algo que en los Estados Unidos parecía un tema ya superado. Trump canceló una subvención a un laboratorio que estudiaba el COVID en plena pandemia.
La marea verde que impulsó la sanción de la ley se convirtió en un ejemplo de lucha en gran parte del mundo. El pañuelo verde, creado en la Argentina, hoy es el símbolo para reclamar por el acceso al aborto legal. Mira hasta dónde llega la lucha que se ha desplegado en la Argentina. ¿Quiere ver algo mejor todavía? Aquí están las senadoras. Muchas senadoras norteamericanas con el pañuelo verde. Aquello que admiramos profundamente en forma particular cuando se reunía y era todo verde, ahí cerca del Congreso, en todo lo que fue la lucha. Bueno, mi cuerpo, mi decisión, van cantando con sus pañuelos verdes, senadoras norteamericanas. Fíjense cuál es la lucha que hay que dar todos los días. Mi cuerpo, mi decisión, senadoras de los Estados Unidos, porque tienen que enfrentar esta decisión inminente de la Corte Suprema de Justicia que va a terminar con el derecho de las mujeres a practicar el aborto. Parece mentira, pero es así. Lo que parecía una conquista que venía desde 1973 se fue deteriorando poco a poco, que un Estado le puso tal traba, el otro la siguiente, que aparece Trump, que la derecha se empodera de tal manera que aún no siendo gobierno, como pasa aquí en la Argentina, son los amos del poder real y tienen la justicia, ya tienen la Corte Suprema, que es 6-3 para la derecha. Y acá tenemos una 4-0, ¿verdad? Es una goleada todavía peor, la de la Corte Suprema infausta que se tiene en la República Argentina. Bueno, hay que luchar por esos derechos todos los días. Vamos a escuchar a las senadoras. Y ahora veamos los folletos que entregaban, que reparten, lo que le quieren hacer entender a la gente, los derechos por el aborto. Ahí está con el pañuelo verde por el aborto. El color verde también allí está significando lo mismo que no podemos olvidar sucedió en la Argentina. También en Croacia. Vamos a pegar un buen salto en el mundo. Vamos a irnos a Croacia. Allí también se está luchando por ese derecho. Mire usted lo que es esa pelea que se lleva a cabo en ese país. Es tremendo, pero la lucha nos está arrastrando hacia una pelea diaria de todas las horas. Porque aparecen personajes como este que vamos a presentar. Me quería detener un poco más en esta imagen, porque me parece que conmovernos es importante. Esto de las senadoras norteamericanas y con el pañuelo verde de la Argentina ya instalado, me pareció formidable. Y esta lucha en Croacia. Ahora vamos a ir a una legisladora porteña del PRO. A ver si usted puede creer lo que esta mujer es capaz de decir. Acompañarnos en un momento tan trascendental en nuestras vidas como es un parto no puede dejar de lado nuestra esencia, lo que somos, lo que sentimos, en definitiva la biología, aunque a muchos no les guste. Mujeres, no entreguemos a las minorías este privilegio que tenemos. Tengan cuidado, porque los que se llenan la boca hablando de nuestros derechos son los mismos que después nos deducen a una mera corporeidad en la que la mujer se limita a una existencia material, en donde cualquiera puede llamarse o autopercibirse mujer. Así como el pasto es verde y digan o que diga el progresismo, las únicas que podemos gestar somos las mujeres. Bien pro, por cierto, bien derecha, claramente, y diciendo algo que tendría que ser tan ofensivo, que uno se pregunta cómo una mujer puede estar cerca de esa derecha, que no es otra cosa que ofenderla, desconocerla, quitarle derechos, robárselos, perseguirla, hostigarla, hacerla sentir insegura. Parece mentira, pero esto sucede y en el mundo entero, esa contradicción que se da. Cuando Melconian en algún tramo rezongaba por los derechos conquistados, algunos de los cuales eran derechos de los homosexuales para poder formalizar su familia, es decir, el matrimonio igualitario, a uno le cuesta creer que haya personas que sienten de esa manera la sexualidad y que puedan estar votando o a favor de quienes permanentemente los han insultado, perseguido, ignorado, estigmatizado y todo lo demás. Pero sucede, estas cosas pasan
Es muy doloroso porque parece que no se entiende nada, que ser de derecha es algo que en el ADN de algunas personas no se puede cambiar ni con todas las evidencias sobre la mesa de cómo la derecha puede llegar a perseguirlos y a hostigarlos. Mire usted lo que pasa con esa ceguera que se tiene, porque no los deja ver el odio, no tienen manera de ver. Abruj, ¿se acuerda uno que fue ministro? Que uno se pregunta cómo. Este es un hombre que llegó a negar el número de muertos en el Holocausto. Cuando se discutía por los 30.000 argentinos, que alguien dijo ese disparate y había una refutación, él, para dar razón, porque estaba en la derecha del PRO, quiso decir que no es verdad que se han muerto 6 millones de judíos en el Holocausto. Él, que es judío, son capaces de traicionar cualquier cosa. Eran muchísimos menos. Entonces, podíamos razonar que también eran muchos menos los 30.000 desaparecidos. Eso llegó a ser. Bueno, ahora mire los tuits que ha publicado, porque el odio no le permitió ver de qué se trataba la bandera. Dice, edificio de la Cancillería Argentina. Ninguna concepción o política de derechos humanos puede justificar esta ofensa a la bandera nacional. No hay intervención artística que lo justifique, tampoco fundamento ideológico alguno. Es un agravio enorme que debe ser reparado. Vergüenza, dice este lamentable personaje. Y ahora vea este otro tuit. Me debo retractar de mi horror, horror. Es la bandera del orgullo trans, no es intervención a la bandera nacional. Pido disculpas, ¿qué hacemos? Decir que no pudo ver lo que era muy claro por el odio, porque los enceguece, porque además son serviles, no solamente odian, sino que odian a nombre de los que con ese odio lucran, que ya se sabe perfectamente quiénes son. La élite necesita de esos diarios odiadores, de esos canales de televisión que propulsan, que propugnan permanentemente al odio. ¿Por qué les sirve a ellos? Mientras haya este tipo de odio, hay posibilidades de que esas élites recuperen el poder político, que es detrás de lo que están. Ve ahora lo que le pasó a Tetaz, que siendo gracioso, igual es lamentable. Gracias, diputada Stillman. El diputado Martín Tetaz en uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. O presidente, porque preside el ente, si no, si fuera una ENTA, en lo que presidiría no existe la ENTA. Así que gracias, señora Presidente. Preside un ente, señorita. Tiene que, si usted no domina el idioma castellano, preside el ente, por eso se llama presidente. No existe la ENTA. Diputadas. No, me están interrumpiendo. ¿Cómo de quién viene? Bueno, sí. Del idioma, ese comentario es un poco fuera de su función de presidir la comisión, Presidenta. Pero, claro, fuera de... Bueno, el que está al lado lo miró seguido y dice, ¿qué está diciendo este hombre? Es gracioso y al mismo tiempo es muy lamentable. Miren lo que perdemos tiempo, además. Esta es una construcción de los medios de comunicación. Le llamaban a Tetaz, a Milei, hicieron estos personajes. Y ahora son representantes de un sector del pueblo, aunque a uno le parezca, bueno, Esper también. Mire lo que es Esper. Otro de los personajes que iba permanentemente a la televisión, Pichetto se embaló, pensando que ahora puede ser presidente, imagínese usted Esper. Esto es muy fuerte, dice Esper. Había aparecido esto, que no era verdad. Creo que estoy capacitada para ser presidenta y estoy dispuesta a postularme si es necesario. Ofelia Fernández. Entonces Esper dijo, muy fuerte. Y le parecía que era suficiente. Él creyó que esto era verdad y lo quiso usar. Mire cuál es la respuesta de Ofelia. Desde sus 22 años, Esper es diputado y piensa que porque hace una frase al lado de una foto mía es automáticamente cierta. Es falsa, Teletubby. Es muy bueno eso, de Teletubby. ¿Se acuerda de los Teletubby hacía tiempo? Eran 5, ¿no? Bueno, ahora son 6. Escuchemos a Ofelia. Muchas gracias, señor presidente. Para agradecer el acompañamiento del expediente 1333 de declaración conmemoras el Día del Recuperador Urbano. Creo que está muy bueno acompañar y conmemorar su día, pero también está bueno en general pagarles el sueldo, también está bueno en general no reprimirlos, está bueno no pasearlos 8 horas en patrulleros sin que puedan ni siquiera ir al baño y que salgan con contusiones. Está bueno no detenerlos un día entero porque los cartoneros y cartoneras de esta ciudad son la mejor política ambiental y ustedes los desprecian. Repudio lo que hizo la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad la semana pasada con mis compañeros y mis compañeras. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, hay que ocuparse de eso. Ganan poco más de 30.000 pesos.
¿Cómo hacen? Bueno, siempre, esta pregunta uno se la hace para el que gana 80, imagínense cómo hacen para vivir aquellos que todo el día están luchando por el cartón. Y ojo, que la importación de cartón se vuelve en contra de ellos, o sea que en vez de ganar 30 o 40, si alguno llega a esa cifra, van a pasar a ganar 20 o en algún caso nada. Es tristísimo. Hay un joven, ¿se acuerda de aquel que nació al arte con una computadora de conectar igualdad, como él mismo contaba? El Estado presente, el derecho, la inclusión, todo lo que a nosotros nos entibia el alma. Bueno, ese Trueno ahora, ese chico Trueno, ahora es una figura de carácter mundial. Es impresionante lo que pasa con él. Vea esto. Y siempre el mensaje de la banda de mi padre de Comuna 4 siempre fue la conciencia en el barrio, antidelincuencia, antidrogas, antipistolas, antipolicía. Y nada, con la manera de incentivar al barrio desde lo bueno y desde lo positivo, que es ayudar a los guachines que están en la calle, ayudar a los guachines que tienen un sueño. No es un tema, no es un odio a la policía en general. Hay gente que tiene un uniforme que es mala, hay gente que tiene un uniforme y es buena. Mi denuncia hacia la policía va por las injusticias que uno vive en la realidad bonaerense de Argentina, tanto mundiales, porque el maltrato de la policía, la injusticia, los secuestros, la droga en los barrios, la pistola en los barrios, el gatillo fácil en la Comuna 4 y en toda Argentina y en todo el mundo es una realidad que pasa y que pocos la denuncian y alzan la voz, ¿viste? Le pongan una pistola a él para que haga parecer que fue un tiroteo, eso me parece súper injusto y es algo que pasa todo el tiempo y que hay muchas veces más que no son televisadas, que no sale por ningún lado y siguen pasando esas cosas. Entonces está bueno levantar la voz y saber que vengan, que hagan lo que quieran, me quieran cagar a palo, que me caigan a palo. Yo mi única arma que tengo es la voz y es lo que voy a usar siempre en cuanto a lo que yo pienso y la gente que piense igual que yo. Qué bueno, siendo viernes, poder escuchar a este pibe. Ya está lista Daniela Ballester para presentar Debate Abierto, pero permítanme un minuto más con Trueno. Primero, la presentación del disco a nivel internacional. Mire, Times Square recibiendo a Trueno en la presentación de su disco. Y ahora lo vamos a escuchar con Víctor Heredia, que no aparece en imagen, pero sí aparece su bellísima voz del entrañable Víctor, con Trueno. Gracias a Javier Cantero, gracias a Frau Morales y Javier Pena que estuvieron en el sonido, a Nadir Canolo, como dije, en el Graf y acá a Pato del Vecchio, que nos ha acompañado. Por supuesto, a Ana Genia Sánchez, a Julián Capazo y a Juan Pimonte Songanía, que me ha llevado de la mano. Es de la dinastía de Charlie, no puede fallar. Amigos, los invito a seguir con Daniela Ballester, naturalmente, y para el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta entonces. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra